Arquitecto Eduardo Cribos, La Plata, Argentina. Arquitecto, graduado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, FAU-UNLP. Docente FAU-UNLP, 1972-75, 1983-2014. Profesor titular de un taller de arquitectura llamado a concurso de antecedentes, oposición y propuesta pedagógica de primero a sexto año, 1986-2014. Profesor adjunto de Historia de la Arquitectura, 1, 2 y 3, 1986-1989. Profesor titular de una unidad de investigación en el Instituto del Hábitat, 1986-1989. Profesor invitado como conferencista en distintos talleres de arquitectura en facultades nacionales, colegios profesionales y diversos ámbitos. Profesor consulto de la FAU-UNLP 2019 a la fecha. Consejero académico de 2 periodos de la Facultad de la FAU-UNLP, asesor y jurado de CADBA, SCA y FADEA. Presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires 2001-2006 en 2 periodos. Presidente de la Federación Argentina de Arquitectos, FADEA, 2002-2004. Presentación en concursos nacionales de anteproyecto, 3 primeros premios, otros premios y menciones. Obras como proyectista y director en diversas jurisdicciones. Publicaciones de obras en diversos medios vinculados a la actividad arquitectónica. Una digresión. Buenas noches, gracias por invitarnos. A los organizadores, ante todo, que ha sido seguramente un esfuerzo enorme. Pero me refería a la digresión porque quería, con el colega, llegar a alguna conclusión. Resulta que Niemeyer, en los años 50, hace las marquesinas esas, hace esos proyectos en América. En el 2020 se revalora la condición novedosa de Saná en Japón o de Calatrava en Valencia. Y en realidad me parece que no se hace justicia porque 70 años antes los arquitectos en Brasil hacían esto. Es fascinante, pero es América. Ese es el grave problema. Europa no mira a América, el mundo no mira a América, la mira para explotar. Nada más que para eso. Entonces nadie reconoce, como Zaha Hadid, y esto no solamente lo digo yo, lo leí porque Rafael Viñoli va en una visita a Brasil con Zaha Hadid para mostrarle las obras de los años 50 y hacen un recorrido turístico. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Sejima también se fue a Brasil. ¿Ah, sí? La japonesa. Ah, sí. Bueno, nada más. Era eso. Perfecto. Bueno, a mí me pareció muy bien en el acápite del día de hoy esta frase del profesor Doberti que habla de que el campo de la morfología arquitectónica tiene que ver con el conocimiento y la producción y que tiene en la base el dibujo como instrumento, pero con contenido, y en la cúspide la abstracción como una cuestión intelectual. ¿Algo de eso es cierto, profesor? ¿Sí? Bien. Y me pareció muy atinado porque me adhiero a esa condición. Porque a mí me costaba definir la morfología para cuando tuviese que mostrar el proyecto. Y resulta que me pareció muy atinado porque esta manera de que ninguna de las dos se superponen, sino que son
muy vinculada fuertemente la cuestión instrumental de la mano y la reflexión de la cabeza, me juntó claramente mi proyecto que voy a mostrar ahora. Porque el librito El artesano de Richard Sennett habla de esto de la unidad indisoluble de la cabeza con la mano. El intelecto y la realización. Y a mí me parece que el dibujo en los arquitectos tiene un contenido tan vital, tan fuerte, que, bueno, merece verdaderamente ser considerado. Resulta que yo voy a mostrar un proyecto de La Plata y que tiene que ver con que no puedo dejar de contextualizar esta condición, porque me parece que ciudad y objeto, objeto y ciudad son también indisolublemente vinculados. Uno no puede hablar de un objeto de la arquitectura sin hablar de su entorno y de la ciudad. Y entonces me parece que el tema de la historia, la cultura, la disciplina, la ciudad, el proyecto y la construcción son una especie de cúmulo estructural al intelecto de los arquitectos. A esto le falta la previsión, que es como decir, nosotros los arquitectos pensamos para adelante 50 años. Y digo todo esto porque el proyecto se va a juntar en una ciudad existente hace 140 años y el proyecto tiene escasamente 20 años. Cómo se junta lo nuevo y lo viejo fue parte de nuestro gran dilema. Por favor, las... Ahí, sí. Yo te digo. Bien. Esto es el territorio antes de la fundación. Me parece importante a la derecha arriba el Río de la Plata, el eje que llevaba a lo que es la planta fundacional, y en ese punteado está la diferencia del nivel entre lo que es el plano más alto y el resto. La próxima. Esto es algo fantástico. Esto es el Canal Oeste, que se hizo a pala, como ven ustedes, para traer el agua del río hasta el borde punteado que yo estaba planteando. Conclusión. La ciudad no está frente al río. Y por otro lado, es un plano. Nuestra ciudad es un plano. La próxima, por favor. Y entonces en ese plano aparece claramente la idea de un eje que va desde el río hasta las parcelas de producción. A través de ese eje, el cuadrado que aparece ahí es el proyecto de Benoit que dibujó Burgos. 140 años. Y eso inspira, la próxima, por favor, una serie de consideraciones que tienen que ver con la esencia de lo que es el plano de la ciudad y cómo inciden en nuestra cultura, en nuestra cabeza. Resulta que entonces tenemos la planta de La Plata, el eje, bueno, ustedes lo ven, los espacios verdes, las ortogonales y las diagonales. Resulta que entre ortogonales y diagonales se generan una serie de cuestiones muy importantes de la arquitectura, que tienen que ver con que la silueta en el espacio, o sea, el skyline, que le dicen, va a tener configuraciones muy particulares. Qué importante va a ser cómo poder meter en el eje institucional un complejo multipropósito. La próxima, por favor. Este es el eje institucional donde lo negro que aparecen son todos los edificios públicos. Los edificios públicos llamados por concurso nacional,
por concurso internacional, todos están sobre un piano nobile. Por ser edificios públicos, están como en un podio. El complejo que nosotros vamos a contar está en ese cuadradito rojo. Y fíjense ustedes que las manzanas no son de 120 por 120 al lado del eje, porque Burgos, que era el dibujante de Benoit, le dice, hagamos manzanas a los lados del eje institucional como los almacenes de París. Hay algún ejemplo que es el pasaje Rodrigo en La Plata que cumplió con esta condición. Esa manzanita tiene 60 metros, luego va creciendo a 80 hasta llegar a 120. Próxima, por favor. La próxima tiene que ver con algo muy actual y que es el tema de la naturaleza en la ciudad. Bastante favorecida con esto de las plazas cada 6 cuadras y muy arbolada. Sigue siendo el mismo eje, pero con ganas de que esté lleno de verde. La próxima. Y acá aparecen algunas cosas que empiezan a dar vuelta a la cabeza del arquitecto. Por un lado, la crisis estructural que sufre el centro de la ciudad nuestra y de todas las ciudades, que es el vehículo automotor. Y una de las condiciones en este plano era la de decir, bueno, enterremos el auto como mecanismo de poner peatones en el nivel 0 y podamos en el eje desarrollar mayor colectivo social. Esta ciudad plana luego, y ahora lo vamos a ver, genera en el bosque, muy potente, el bosque de La Plata, hoy bastante destruido, un gran edificio que es el Teatro del Lago, que está sobre un podio, sobre una galería, y luego baja la platea a un nivel más hundido. Y luego la Casa Curuchet, claro, el Corbu, qué grande, pone la vida cotidiana arriba. Y entonces nosotros, haciendo un poco alusión a los podios, a los pianos nóbiles, a toda esta idea de que la ciudad de La Plata es plana, dijimos, en el área central tiene que haber espacios públicos en altura. Y entonces por eso aparece este dibujo que hice sobre la condición de público en el 0 a más 12, más 13, mejor dicho, y en el remate. Ahí vuelvo al inicio. La ciudad de La Plata no mira el río, sin embargo, nosotros el intento que hicimos es que recupere el horizonte y el río. La próxima. Y bueno, y aparece allá arriba a la izquierda el Teatro del Lago, hermoso teatro. Mi madre me llegaba cuando era chico a escuchar la sinfónica. Y tiene una galería perimetral que es la que precisamente cambia de nivel. La próxima. Esa galería que ven ustedes. Qué hermoso bicho, ¿no? Hermoso edificio. Próxima. Ese se cierra, perdón, esa cortina se cierra y adentro el óvalo ese también es cerrado como teatro. La próxima. En pleno bosque, ahí se lee claramente el desnivel. Recursos de los arquitectos, memoria, cultura e historia, que era lo que estábamos planteando al inicio. La próxima. Y la Casa Curuchet. Qué linda foto esta de abajo, ¿no? Bueno, las dos. Fantástica. Se decidió por cambiar de nivel en el área central. Y eso fue algo muy importante en la enseñanza de nuestra como estudiantes de arquitectura. Próxima. Con árbol. Mariano, el árbol ya estaba acá, ¿no? ¿Dónde está Mariano? ¿Se fue? Parece que se fue.
Ya el árbol lo tenía la casa. La próxima. Y el podio este, haciendo alusión a los edificios públicos, también repite el mismo concepto. Esto de ponerse un nivel arriba, pero al exterior, permite uno tener una visión del entorno desde otra perspectiva. Próxima. Y esto es el eje. Verde con la catedral al fondo y el bosque y el río arriba a la izquierda. La próxima. Y entonces propusimos qué pasaba si se estacionaban los autos en el eje institucional a ambos lados, que son dos avenidas, de forma tal que el área central se colmara de gente, como la que mostraba el arquitecto hoy, lleno de personas. Esa era un poco la ilusión. Próxima. Y entonces, de un lado a la derecha o a la izquierda de los edificios públicos, los estacionamientos, en la peatonal y en 53, que es la otra avenida, la próxima. Ya aquí empieza a aparecer, bueno, este es el estacionamiento, porque lo que logramos era que el predio nuestro termine teniendo acceso vehicular, precisamente porque es el que permite después seguir a lo largo de las cuadras y vinculándose entre sí. La próxima. Y resulta que también había que respetar la naturaleza. Y con la Facultad de Agronomía hicimos un estudio de cuáles eran los panes que sostuvieran los árboles existentes del lugar. Por eso el estacionamiento allá a la derecha arriba es como es. Y en la plantita se ve el respeto del paño de tierra para que los árboles sigan existiendo. Próxima. Y esto de pasar de el territorio, la ciudad, al entorno construido, tiene que ver con cómo leer las cuadras. Próxima. Cómo leer esto del espacio público, cómo ocupar el aire del teatro, que son 50 metros desde nuestro límite del terreno, cómo son las calles y las avenidas, y cómo es este espacio exterior urbano tan importante, que es el que permite, en todo caso, generar calidad de vida en la ciudad. Próxima. Y entonces el análisis de la fundación en 18 metros, con lo cual ya aquí en 18 metros de calle tenemos 6 niveles actuales posibles, sin tapar el sol, o en las avenidas 30 metros. Y entonces todos estos estudios nos llevaban un poco a coronar la idea de que a ambos lados del espacio que ocupaban los edificios públicos que tienen perímetro libre y verde, generar una suerte de cortina que los contuviera. Y eso fue un poco la decisión urbana de este proyecto que vamos a ver. Próxima. Y esto lo traje porque el edificio alto es un edificio que hicimos, que proyectamos hace más o menos 17 años, pero con algunas sutilezas que me parece importante marcarlas. Vincular el patrimonio de la historia con lo nuevo, sin resignar la condición actual del desarrollo tecnológico. Las curvas se asemejan a un edificio existente del año 47 o al otro de principios de siglo en el cornizamiento. Y la muesca, como una especie de te muestro que soy basamento, tiene que ver con esa decisión. Ahuecarlo para liberar la parte de arriba respecto del basamento. Y entonces la lectura es bastante unitaria en el sentido horizontal. No del todo, pero bastante. Próxima. Y ahí pasamos al campo de las ideas que venimos de alguna forma ya conversando. Cómo uno va
juntando la historia, la cultura y los aspectos disciplinares. Y entonces propone un corte. Ese corte, ese dibujo, lleno de verde, tiene niveles abajo para el espacio público y niveles arriba para, como decíamos hoy, recuperar el horizonte. Ahora, ¿esto qué es? Basamento, desarrollo y remate. Ya esto lo sabíamos cuando éramos estudiantes. Próxima. Y entonces aparece una cuestión muy importante. Este edificio está erigido estructuralmente sobre la base de dos mástiles que llevan todo el sistema vertical de vinculación y toda la infraestructura del edificio y toda la estructura del edificio. Este edificio es un 90% de hormigón y esos dos mástiles que llegan arriba, que ahora los vamos a ver, son los que se ven en la planta como dos círculos. Y las plantas de estacionamiento y la planta esta, que aparece aquí abajo, las tres de abajo, son las que incorporan las rampas en el espacio público que estábamos hablando hoy. De modo tal que el auditorio, que es este, termina teniendo, en vez de 30 metros de profundidad, 46, porque está el auditorio, el foyer y todo este espacio que es de vehículos en -3, -350. Próxima. Y en la próxima aparece a la izquierda una suerte de promenade arquitectural, que ya la vamos a ver en alguna imagen, de una rampa que lleva hasta el fondo, hasta el lateral del lote, para ingresar al lobby y volver a recuperar de nuevo el espacio abierto que nos deja el teatro. Y cada planta, fíjense ustedes, en las anteriores y hasta esa, va como configurándose, apretando los límites propios del predio. A medida que va subiendo, acá, se va independizando y generando su propia silueta. Siempre sobre los dos núcleos, algo que es muy importante y que después lo vamos a ver, las escaleras, o las escaleras acá, en cualquier lado, dan afuera, los ascensores dan adentro del lobby y las escaleras dan afuera. Eso es porque ahora vamos a ver que pretendíamos y pretendemos un espacio público en esta terraza, que ahora la vamos a ver. La planta general es esa, próxima. Y el edificio se va desarrollando de esta manera. Cada una de ellas, depende de su función, va adquiriendo una forma. Aquí está el tema morfológico muy claramente definido. Próxima. Y en el corte entonces aparecen los 5 niveles. El último es este del auditorio que yo estaba planteando, que es este, el lobby y el recupero del horizonte, o mejor dicho, del espacio exterior, una vez que uno ingresa al lobby. La próxima. Y acá viene una deconstrucción morfológica que me pareció muy interesante porque va mostrando que cada una de las funciones tiene su forma. Este es hormigón artesanal. No es ni prefabricado, es todo hecho por un equipo de obreros fantástico, que con un fenólico de 12 milímetros a veces para curvarlo, o de 18 cuando los tabiques son rectos, un fenólico de 1,20 por 2,40, repetido por infinidad de veces, hacen lo próximo que vamos a ver. Y acá se empieza a configurar lo que es el basamento, el desarrollo y el remate a partir de los dos núcleos que se juntan formalmente arriba. Próxima, por favor. Se juntan en el puente de sala de máquinas, pero van desde
la platea de fundación hasta el último nivel. Esta es la verdadera condición del enhebrar cada una de las losas a partir de la estructura que nos permiten los cilindros. Y entonces el edificio Próxima tiene ahí una piscina en el medio entre los núcleos. Y aquí se logra ver la formalización, de nuevo la forma y la geometría, y la pileta, la piscina en el medio. Recurso para sostenerla, en este caso, la Próxima. Y entonces aparecen las funciones específicas que corresponden a piscina, vestuarios, spa y toda esta condición, formalizada fuertemente por hormigón hecho in situ. Próxima. Esta deconstrucción morfológica muestra ahora el remate de la torre, un perímetro de running que utilizan los equipos de fútbol actualmente y un gimnasio que se nota ahí en el área central. Resulta que cada una de estas aberturas, si se fijan allá arriba, los ascensores y las escaleras van como en cada piso requiriendo formas de ataque distintas. Y cada planta tiene que responder a eso. Por eso los ascensores no están puestos apareados, sino que están uno a 90 grados del otro. El dibujo de esta maqueta era anterior a esa resolución final, pero es lo que permite salir en cualquiera de los niveles de forma adecuada. La Próxima. Y ahí empieza a aparecer lo que es la planta. La planta con el enjaretado de hormigón. Ese enjaretado de hormigón, que tiene el vidrio retirado adentro, se apoya en la viga de borde, en esa viga de borde, o sea que están los dos mástiles y el borde estructural. Entonces las plantas son libres. ¿Qué quiero decir con esto? Que el núcleo central, que acumula la totalidad de los caños y toda la infraestructura, derrama puntualmente no más de 2 metros a cada uno de esos servicios, con lo cual uno puede cambiar de lugar y puede de alguna manera también seccionar la planta en dos. Problemas también de la arquitectura cuando uno la piensa 50 años. No se sabe si dentro de 50 años esto va a seguir siendo así. La Próxima. Y ahí va bajando, sí. Sigamos. Ahí. Y aquí aparece la mano. Esta mano sostiene el edificio que empieza a ser un poco el resultado de tener, y hasta ahora no habíamos hablado, el patrimonio que es un edificio con la intención de juntar lo viejo y lo nuevo, en donde está protegido con la terraza, pero no tocado. Casi como que la mano despega la torre para pasarle por arriba y resolver el problema estructural. Y entonces ese problema estructural, de nuevo, las geometrías y las formas, paralelepípedos y triángulos de hormigón, que se logran ver acá abajo con más claridad, o el enjaretado allá arriba de las vigas en forma de planta, Próxima. Y entonces se ven desnudos los núcleos. En esto del frente es donde está todas las montantes de infraestructura, y aquí se ve una terraza pública de 1.200 metros cuadrados, de piso de madera, que es utilizada. En este momento hay una huerta orgánica, por ejemplo, que es utilizada para el uso público. Próxima. Y entonces empieza a aparecer el lobby y lo que era la promenade que yo decía, esta idea de que la rampa llega al límite y se mete. Resulta que el hormigón, en los niveles de abajo, ha hecho todos los tabiques son de hormigón, no hay nada de ladrillo en los subsuelos.
todo se ha hecho de hormigón. Entonces el hormigón, qué noble, adquiere cualquiera de las formas que le pidamos. Esto tiene que ver con la charla anterior que me pareció muy bien, la de los encofrados. Próxima. Y entonces vamos bajando y ya nos vamos encontrando con el ensanche del predio. Otra. Y ahí ya aparece el lobby con todo, el auditorio con el foyer y la salida a las rampas. Próxima. Son plantas multiuso. Ya ven que la forma que adquieren son la que el límite del predio le otorga. Ahí hay una cosa interesante. A la derecha, resulta que para no tocar la casa, eso que ustedes ven a la derecha está por debajo de la propiedad existente para que la rampa de automóviles, que era lo que iba a alertar ahora, girara en torno al núcleo de la derecha. Entonces, la casa está acá, el núcleo está casi pegado a la casa, ¿no es cierto? Y por debajo le aparece la comisura para poder pasar con las circulaciones. La próxima. Y entonces, bueno, acá esta es otra planta más. Y hacia adelante, los tanques de agua, 2 para bomberos, 1 para agua, otro para aguas grises, porque tiene una planta de aguas grises, también de hormigón. Próxima. Y entonces se ven en su dimensión más clara, acá a la derecha abajo, las rampas de autos, era para simularlo en la maqueta y que se viera, y la parte que está de la comisura de este lado donde aparece abajo de la casa. Próxima. Y ahí están las plateas. Plateas de hormigón de 7,50 por 12 y de 2,50 metros de alto, apoyados sobre 21 pilotes que van a tierra firme. Esto es la estructura de todo el edificio. Muy morfológico, ¿no? Y muy leído por partes. La próxima. Y entonces me recuerda la frase del sociólogo Edgar Morin, francés: el todo es más que la suma de las partes. La próxima. Y aquí se ve el cilindro en la calle, con las escaleras que salen por afuera. Y un detalle del metálico que sostiene la losa para llegar a posarse sobre la casa existente. Próxima. Otra. Esta es la mano. Y esto es el predio. Y aquella es la huerta. La próxima. Nada. Podríamos estar 2 días contando anécdotas de este edificio. Nada más.